Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Pluma del 7 en la sección de Hablemos de Fútbol. Julio César. Señor, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Dónde estamos aquí que no reconozco? Bueno, para todos los que no reconozcan como usted, estamos en la casa de nuestro amigo José Manuel. Muchas gracias por prestarnos su estudio, su locación. Saludos, gracias. Que no quiere salir, no quiso salir, le insistimos y no quiere. Es correcto, habíamos quedado de que íbamos a hablar de los clásicos del fútbol mexicano, precisamente a petición de otro de nuestros suscriptores. Suscriptor y amigo, Ricardo, saludos. Un saludo también. Y pues los clásicos, ¿qué hace a un partido un clásico? Yo creo que la historia, ¿no? La historia, la rivalidad añeja entre dos equipos. Y aquí es importante, no sé, mencionar que, por ejemplo, en México no hacemos esa diferencia, pero, por ejemplo, en España está el término, por ejemplo, derbi y clásico, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un derbi y un clásico? Un derbi son equipos, es un clásico, pero de equipos de la misma ciudad. Por ejemplo, el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, ¿no? O el Inter de Milán contra el Milán. Y el clásico, pues, es a nivel nacional. No importa si sean de la misma ciudad o no. Incluso, bueno, también hay partidos clásicos que trascienden el país, ¿no? O sea, incluso de selecciones, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a hablar, a lo mejor empezar con el clásico más importante del mundo. ¿Cuál sería? El Real Madrid contra Barcelona. ¿Por qué es el más importante? Porque trasciende fronteras no solo nacionales. Correcto. Sino a nivel mundial es el más visto, es el más mediático, el más transmitido y también el que más tintes de telenovela podría a lo mejor tener, ¿no? Desde la previa, una semana antes, los dimes y diretes, los dardillos que se echan un futbolista de un equipo al otro, etcétera, que ya estamos hablando de los árbitros, nos curamos en salud por si nos van a robar, etcétera, ¿no? Correcto. Este partido es muy mediático, pero especial. ¿Pero qué hace especial al Real Madrid y Barcelona? Pues yo creo que la grandeza de los dos. El Madrid es el equipo más grande de todos los tiempos a nivel mundial, eso no tiene discusión. Y el Barcelona también a nivel España es muy importante, ¿no? Es el segundo que más títulos tiene. Y yo creo que también viene mucho por la forma tan distinta de ver el fútbol de cada uno, ¿no? Y de vivirlo. El Barcelona es un equipo que históricamente siempre se ha preocupado como por jugar bien y sacar futbolistas de la cantera y no acudir tanto al mercado. Y el Madrid pues es un equipo que le gusta mucho más la cuestión de marketing, ¿no? Y los grandes fichajes y no sé qué, y no tanto la cantera. Y bueno, los dos se proclaman ser el mejor de todos los tiempos y el mejor de España. Evidentemente solo lo es el Real Madrid y eso no es una opinión, eso realmente lo es. Y bueno, yo creo que por eso también trasciende, porque además son equipos, son transatlánticos, que mueven millones de fans a nivel mundial, y entonces por eso mismo yo creo que es el más visto en todo el planeta, ¿no? Por eso el último, que fue hace creo que un mes más o menos, lo hicieron por ejemplo, hora de México a las 9 de la mañana, me parece. Sí, para que se pudiera ver en el mayor cantidad de países del mundo, ¿no? Exactamente, porque si lo hacen a las 9 de la noche, que es como normalmente se juegan ese tipo de partidos, hora de España, pues no lo iban a ver, por ejemplo, en Asia o en varios lugares. Entonces lo acomodan lo mejor que pueden para que la mayor cantidad de países lo puedan ver porque lo quieren ver, ¿no? Y eso te habla de la cantidad de gente que le interesa el partido, ¿no? Sí, de acuerdo. Vayamos ahora con el origen de los clásicos, hablando en el sentido estricto cronológicamente hablando, ¿no? Que ¿dónde se fundó el fútbol? Pues en Inglaterra, ¿no? Correcto. Entonces vamos a hablar de los clásicos. En Inglaterra tenemos clásicos y derbis de mucha tradición. Podemos empezar a lo mejor por el clásico del país, ¿no? Que es Liverpool contra Manchester United. Correcto. Sí, y como bien dices, o sea, yo creo que al ser Inglaterra y además la cuna del fútbol y por cómo viven ellos el deporte, pues ahí sí son clásicos de veras, güey. Ahí sí la gente en los estadios sí se agarran a chingadazos, sí lo viven de manera pues, muy pasional. Sí, pues de ahí vino el término de hooligan, ¿no? Sí, el clásico aficionado que era violento, que prácticamente iba a pelear, ¿no? Sí, claro.
Que eso dicho, o sea, de paso, pues está mal, ¿no? O sea, y que además también lo han ido un poco erradicando, ¿no? También de los estadios Sí, ya ha disminuido mucho la violencia, pero sigue siendo muy, muy pasional el partido, ¿no? Sí, y como dices tú, sí es un partido bien importante a nivel nacional en toda Inglaterra, y además, o sea, tomando en cuenta que hay muchos derbis ahí, sí, por ejemplo, porque hay muchos equipos, por ejemplo, en Londres, que son cada quien de verdad la ciudad está dividida en 3 o 4 equipos, y ahí sí es como, no sé, como si fuera la guerra, ¿no? O sea, este es mi territorio. Sí, el Arsenal contra Chelsea, sí, ¿no? Sí. Liverpool, Everton, etcétera, ¿no? Sí, pero ese sí trasciende, digamos, toda la nación, ¿no? El Liverpool Manchester United. Sí, yo creo que es el partido más importante a lo mejor del año para esos clubes y para todo el país. Sí, para todo el país. Pero a lo mejor es un tema también de los británicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Escocia, los escoceses que también son bravos para apoyar a sus equipos. Sí. Tienen uno de los clásicos más violentos en la historia del fútbol, ¿no? O sea, el clásico el Celtic, de Celtic, ¿no? Contra Rangers, ¿no? Correcto. Conocido como The Old Firm. Y bueno, también son los clásicos que trasciende el tema del fútbol, trasciende la cultura, porque mete ya temas más políticos y religiosos, como puede ser, pues, el Celtic son católicos y Rangers, pues, protestantes, ¿no? Entonces ya es una ideología, pues, que trasciende la sociedad, ¿no? O sea, ya es más... Trasciende el fútbol. Trasciende el fútbol, es un tema personal, es un tema ya, pues, defender a lo mejor una fe, ¿no? Sí, una fe, una ideología, y entonces... Y que a mí no me gusta eso, fíjate, porque yo creo que el fútbol es tan grande que nos da para tener mucha rivalidad y odio deportivo. Pero hasta ahí. Hasta ahí, yo creo que eso es, el odio deportivo es suficiente y es bastante como para que, además de eso, tengamos que introducir otro tipo de factores que nos lleven a cosas que ya no tienen nada que ver con el deporte. O sea, si tenemos diferencias, en el caso del que tú estás platicando, el de los Rangers de Escocia contra el Celtic de Glasgow, pues si tenemos diferencias, lo platicamos afuera, ¿no? Y platicamos, porque no es nada de violencia ni chingadazos, pero lo arreglamos en donde se tenga que arreglar, ¿no? Y ya está. Pero ¿por qué llevarlo? Porque además esos, como dices tú, son bravos también, y ha habido episodios también de violencia muy cabrones en los estadios. Sí, porque claro, lo llevan al extremo y es... Sí, porque ni siquiera es solo con los aficionados. Los mismos futbolistas de los equipos también son violentos, también van a porque pegar. Porque así los forman, y porque pues dices, bueno, pues el partido contra ellos es una guerra, y es literalmente una guerra, y eso no está bien. O sea, yo creo que sí está chingón que le metamos más la pierna, está chingón que cada centímetro que ese cabrón vaya a avanzar le va a costar muchísimo, porque yo voy a ganar el partido a como dé lugar, pero hasta ahí, ¿no? A nivel deportivo nada más, ¿no? Sí, y hablando de salvajismos, pues también tenemos otro de los clásicos más violentos del fútbol, que es uno de Turquía, ¿no? El Fenerbahce contra Galatasaray, también por un choque de culturas, ¿no? Galatasaray más orientado hacia la cultura europea y el Fenerbahce hacia la cultura asiática. Correcto. Pues también sus mismos aficionados pues tienen totalmente ideologías distintas, y eso, como cuando dices, chocan está peligroso, sí, ¿no? Sí, es peligroso. Allá también son bravos también estos muchachos turcos. Son bravos, también son de los aficionados que más son. Sí, allá también se vive muy intensamente. Y sí, como dices, o sea, yo creo que es uno de los partidos también a nivel mundial. Yo creo que no a nivel mundial, pero sí a nivel local. Evidentemente para ellos es el más importante, pero si tú hablas en general a nivel del planeta, yo creo que sí es de los más bravos, ¿no? Que se juegan. Sí, yo creo que es de los más violentos que hay. Sí. Y ahora pasando al contrario, uno de los clásicos, a lo mejor más amigables, entre comillas podríamos decirle, que es el derbi de la Madonina, ¿no? Entre el Inter de Milán y el Milan, exactamente. Pues comparten hasta el estadio. Comparten el estadio. Los jugadores, todos han jugado en uno y en otro. Exactamente, o sea, es de las cosas que, por ejemplo, sería inadmisible o en un Atlético de Madrid, Real Madrid, ¿no? Sí, no está permitido. Incluso no debería ser entre Real Madrid y Barcelona, no debería ser. Ya tenemos el caso de Figo, pero bueno, esa es otra cosa. Pero un equipo que tiene tanta rivalidad contra otro, evidentemente sus aficionados pues no deben consentir o no consienten
que su máxima figura Sí, y pues, ahí te habla- se vaya al equipo rival, ¿no? Y ahí te habla de poco arraigo, ¿no? En el club. Es decir, una figura, por ejemplo, se me ocurre... Zlatan. Zlatan, por ejemplo. Una gran figura. No puede jugar en uno y luego irse a jugar al otro, ¿no? Exactamente. Porque te habla de poco... Pues eso, de poco arraigo, de poco sentimiento de pertenencia, porque el propio futbolista tendría que decir, güey, ¿no? O sea, yo jugué en y como José Mourinho, ¿no? Que decía, entrenó al Inter y decía, no, es que mi carrera se va a acabar y yo nunca voy a dirigir al Milan. ¿no? Porque él sí lo sentía de esa forma, lo siente de esa forma, pero la mayoría de los futbolistas no. Allá, pues, como entre las instituciones no hay tanta rivalidad como tal. Sí, como dices tú, porque es la ciudad y porque son equipos los más importantes del país, existe la rivalidad, pero no es ese odio deportivo que sí se tiene, por ejemplo, en otros casos, ¿no? Imagínate tú que en Argentina el River Boca, ¿no? Que el superclásico del fútbol argentino, que los dos son de Buenos Aires, regiones diferentes, pero de Buenos Aires los dos. Imagínate tú que se cambiaran los jugadores, cabrón. ¿No? ¿Qué te parece a Juan Román Riquelme jugando en River, papito? Yo no me lo imagino. Sí, no, yo ¿Qué no le me lo pasaría? imagino. No amanece, ¿no? Al día siguiente que firme con River, yo creo que No ya amanece. no amanece vivo, cabrón. Porque ahí también son bravos, ¿eh? Hablando de gente que lo vive muy pasionalmente, en Argentina también son... Sí, una claro, cosa- tan es así, tan fue grande el problema que tuvieron que prohibir el alcohol en los estadios, porque ya era incontrolable el nivel de Sí, violencia, sí, ¿no? sí. Tan es así es la pasión. Como dice, está muy mal porque no debe trascender más allá del partido, ¿no? O sea, Sí. a lo mejor, digo, no sé, consentir cierto tipo de violencia, como pueden ser ya, a lo mejor insultos, ¿no? Cierto tipo de, Sí, está de bien. cosas, palabras, pero las palabras no hieren, Sí, ¿no? pero No lastiman a nadie. Ay, sí, güey. No, o sea, pero sí, mientras no sea ya una agresión ya física, o sea, que neta ya, que además pues tengas que responder ya con otro chingadazo, pues hay que se quede, ¿no? En palabras, en insultos, en mofas, lo que sea, y hasta ahí. Y a lo mejor en el campo, pues a lo mejor si vas perdiendo el partido, ya vas 5-0 perdiendo, pues, güey, yo soy de los que cree que es válido. Pues sí, a lo mejor un cruce de cables, puta, güey, ya, cabrón, ya, cabrón, y vas y metes feo la pierna, golpeas al rival, y pues ya, güey, les rojas, expulsión, pues ya, se quedó ahí y ya, güey, ¿no? Se acaba el partido y yo creo que incluso el futbolista que recibe la falta entiende perfectamente que también es una cuestión que queda en el campo y fuera de ello, pues ya, se acabó el partido, se dan la mano y vámonos, cabrón, cada quien a su casa y ya está, ¿no? Sí, pero tan no es así que justamente ese partido lo tuvieron que llevar en una final de Copa Libertadores a Europa, ¿no? Porque Terreno neutral. terreno neutral, porque surgió una situación en la que pues pasó algo en los vestidores, les echaron no sé qué, que ya no podían respirar, gas lacrimógeno, realmente Sí, se armó una tangana ahí, ya no querían jugar, que les dieran la copa, etcétera. Todo un problema que se Fíjate. tuvo que llevar el partido a la otra parte del mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora llegamos a México, ¿no? Tenemos también, evidentemente aquí no se le Muchos. llama, tenemos muchos, no se le llama derbi, aquí en México todo se le llama clásicos, no importa que sea entre equipos de la misma ciudad. Quizá el más antiguo, que es el de Guadalajara, ¿no? El clásico tapatío entre Tapatío. Chivas contra Atlas, ¿no? Atlas de Guadalajara. Este clásico pues nació por, pues, lo que hablo de siempre, ¿no? Una idiosincrasia distinta, Atlas más de chicos de clase media alta y Chivas de barrio, ¿no? Del pueblo. Entonces, bueno, pues es esa competencia de que somos distintos, ¿no? Diferente clase social y vamos a competir, ¿no? Correcto. Y yo creo que se queda, por ejemplo, ese partido sí divide, yo creo que la ciudad, igual yo creo que trasciende incluso a todo el estado, a Jalisco, pero no creo que que tenga, digamos, alcances nacionales, ¿no? Sí, no. Otro que no tiene alcances nacionales podría ser el clásico regio, ¿no? Que pues que dicen que es el clásico más importante de la nación. No, pero ese sí es, ¿no? ¿Tú crees que es así? Sí, bueno, partiendo desde el punto de vista de que ellos creen que Monterrey es una nación. Ok. Sí están en lo correcto, sí es el partido más importante del país. Ok. Del país Monterrey, ¿no? Estos muchachos que creen que es así. Bueno, bajo esa premisa, por supuesto sí, que es el ahí clásico tienen más razón, importante. papito, pero es que ellos no especificaron, ¿no? Es su país imaginario que es Monterrey, sí es el más importante y además yo creo que es el único, cabrón, ¿no? No creo que se juegue otro. Pero sí, yo creo que ha ido ganando
mucho peso, sobre todo por el poder económico que han ido desarrollando los dos equipos, ¿no? Traen buenos futbolistas de Europa y pues yo creo que también el nivel también de fútbol también se ha incrementado de los dos. Sí, al tener mejores futbolistas, pues teóricamente tienen que ser mejores partidos de fútbol, pero pues sí, pero se queda ahí mismo, ¿no? Se queda ahí mismo, pero o sea, más sí, aparte, sí se se queda, divide no, la ciudad incluso entre también los dos quizás equipos. el estado, ¿no? Pero es muy familiar, o sea, lo que tiene, o sea, sí, obviamente hay hechos aislados de violencia, de ciertas situaciones, pero en general ese clásico es... No, pero sí, yo sí lo he visto bravo, ¿no? Pero es que históricamente es más, Sí conviven de Monterrey con... Sí, o sea, ahí no se ve tanto en el que, bueno, o sea, pueden ir juntos, ¿no? Tú vas de Tigres, yo voy de Monterrey, pues vale. Podemos estar juntos en el estadio sin ningún pedo. Es que pues, yo no tengo visa para ir a Monterrey, por eso nunca he ido. Por eso nunca has ido. Nunca he ido, nunca lo he vivido en primera persona. Es que es bien difícil acceder a ese país. Pero fíjate que no sabía. Yo pensé que también era así duro, ¿no? Que no se podía ni ver. No, es bravo en la cancha, yo creo, para los futbolistas. Últimamente se ha incrementado un poquito el nivel de tensión, pero históricamente sí ha sido más familiar. Más al estilo, como el de Milán, ¿no? Que decíamos. Más exactamente, más de que son hermanos y todo, pero que si hay esa rivalidad, pero no ese odio. No, ese odio absoluto de los primeros que hablamos, ¿no? Correcto. ¿Y qué más? Ya llegamos a los del América, ¿no? Sí, pues. Que juega... Es el equipo que más clásicos juega, yo creo que en el planeta, cabrón. Juega 3, mira. Tiene el clásico capitalino, ¿no? Que le llaman. El clásico contra Pumas. Pumas. El clásico nacional, que es contra Chivas. Y el clásico joven, ¿no? Contra Cruz Azul. ¿Qué otro equipo en el mundo juega 3 clásicos? ¿Qué? ¿Ninguno? Bueno, en su mismo país, seguro. En su mismo país, no. ¿No? Sí, claro, porque Real Madrid pues juega varios clásicos en Europa. Sí. Que ahí ya, bueno, más importantes, evidentemente, sí, bueno, de mayor nivel de dificultad, pero ya son europeos, ¿no? Sí, cuando juega contra el Bayern Múnich, contra el Liverpool, contra el Manchester United. Contra el Milan, o sea. Correcto. Son más clásicos, pero bueno, son europeos. En su mismo país, realmente el América es... Yo creo que sí. Pues yo creo que es un caso único, donde sí juega, pues muchos considerados clásicos, ¿no? Pero ¿cuál es el más importante? A ver, yo te pregunto a ti. Tú jugaste en Pumas cuando eras niño. En 2 equipos de Pumas. En Ciudad de México, en los de CU, y aquí ya estando en Cuernavaca. Tú como jugador de Pumas, evidentemente querías ganarle al América y era el más importante para ustedes. Pero ¿tú crees que cuando jugabas con equipos contra el América, te veían así como rival a vencer? ¿O eras como... Bueno, yo creo que no. Yo creo que sí era un rival a vencer Pumas, porque se notaba la intensidad. O sea, se notaba esas ganas de querer competir. Cada pelota, cada balón, en cada jugada, ya sea por arriba, por abajo, o al choque, ni siquiera con balón de por medio, ¿no? Se notaba esa tensión en los entrenadores, en los compañeros mismos, que tenían que estar concentrados el 100% de los minutos para no cometer un error, porque era uno de los partidos que, pues, no había opción a perder, ¿no? O sea, era una obligación absoluta ganar ese partido, pero yo creo que se notaba de la misma forma que se jugaba de este lado en Pumas, se notaba de la misma forma del otro lado. Sí. Yo que jugué muchos años también en la escuela de la América, para nosotros era más importante, por ejemplo, o así lo sentía yo, ganarle a Pumas, ¿no? Ganarle a Pumas, tal vez también por la región del país en la que estamos. Nosotros íbamos a jugar, por ejemplo, jugábamos de Morelos éramos el único equipo, digamos, de fuerzas básicas, pero jugábamos, por ejemplo, contra equipos en Ciudad de México, alguna vez también, en Estado de México, y en Cruz Azul, contra Cruz Azul Hidalgo, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Cruz Azul. Y había pocas filiales de Chivas, filiales de fuerzas básicas de Chivas. Quizás por eso a lo mejor no teníamos, digamos, como esa rivalidad contra ellos. Pero contra Pumas sí. O sea, contra Pumas, y sobre todo, por ejemplo, contra los de CU, que es donde tú jugabas. Bueno, veía jugar porque nada más calentaba la banca, pero ahí estaba en primera fila. Ahí estabas en primera fila. Pero sí, contra ellos, para empezar, cómo jugaban, ¿eh? O sea, sí, nosotros veíamos el calendario y veíamos esos partidos
y sí lo marcábamos en rojo porque sí eran partidos bien, bien complicados, porque los tenías que ganar, porque eran un clásico, era el rival al que le tenías que ganar sí o sí, y porque además sabías que iba a ser muy complicado sacar los puntos, güey. O sea, sí jugaban muy bien a la pelota, y pues sí, como dices, o sea, yo creo que siempre la intensidad es innegociable. Tú puedes jugar bien o jugar mal, pero el correr y la intensidad siempre debe de estar en esos partidos. Sí, yo creo que es un plus. Das un plus. Lo que se juega en esos partidos, ¿no? Sí. Yo creo que más que nada a nivel concentración, evidentemente también todos los partidos deberías tener esa concentración, pero bueno. Pero ahí en eso sacas algo más que no sacas en otro tipo de partidos. Sí, ¿no? o sea, es inexplicable. Yo voy por la concentración porque yo de repente sí me notaba a veces pensando en otras cosas cuando el balón estaba muy lejos de donde yo estaba, etcétera, ¿no? O sea, te encuentras pensando en cualquier estupidez, ¿no? Pero en esos partidos de alta intensidad, 100% lo que está haciendo mi rival, acá, mis compañeros, cómo puedo hacer, o sea, 100% concentrado todo el partido, ¿no? Correcto. Quizá por la importancia que uno mismo le daba a ese tipo de encuentros, ¿no? Correcto. Que yo creo que no pasa, por ejemplo, con Chivas, ¿no? O sea, creo que a nivel aficionado, sí, para el América, por ejemplo, al aficionado del América sí es más importante el partido contra Chivas, pero no así, te digo, los que vienen, por ejemplo, de fuerzas básicas o así, o sea, la gente, sobre todo la que es directamente de Cuapa, yo creo que le da más importancia al partido contra Pumas que contra mismo Chivas, ¿no? Sí, claro que sí, porque seguramente se viven más, como te digo, con mayor intensidad y seguramente juegan mayor cantidad de veces, entonces la rivalidad es mucho mayor. Y ya luego tenemos el de contra Cruz Azul, ¿no? Que también fue un medio invento, por algo le llaman el clásico joven, que es yo creo que de los últimos que se inventaron ahí en las televisoras para jalar a más gente, sí, claro. Pero fíjate que yo esos partidos sí yo también los sentía bien intensos, o sea, también eran partidos que teníamos que ganar sí o sí porque sí, o sea, la rivalidad también era muy grande. Y entonces, por lo menos de nuestro lado sí, yo sí lo veo, por ejemplo, como un clásico. Un clásico, la Sí, América también, Cruz. sí, también. Sí. Pero bueno, entonces como aficionado, ya estrictamente hablando, como somos ahora, vamos con el América Chivas, ¿no? Yo creo que es el clásico más importante de todo este país, porque ahí sí se paraliza todo el país, ¿no? Todo ahí el sí país. se divide entre los que le van al América y los que quieren que pierda el América, ¿no? Sí, que a lo mejor no son de Chivas, pero que quieren que pierda el América. Sí, pues ya lo hemos dicho, hay dos equipos en el país, ¿no? El América y el Antiamérica, eso es así, y por eso es el más grande. Y sí, son idiosincrasias también totalmente distintas, porque pues, Chivas juega con puros mexicanos, intenta mantenerlo todavía, aunque ahí, como decíamos en el programa anterior, ya se inventa algunas, estira reglas, algunas ¿no? cuestiones legales para seguir pues, con esa... Técnicamente califica como mexicano. Nah, pues sí, no es así, pero bueno, pues ya está, ¿no? Pero busca mantener pues esa filosofía de su institución, y América pues se caracteriza por los ser fichajes, el que tiene el dinero, el que tiene el apoyo detrás de una televisora, que supuestamente es el corrupto, tiene poder y no etcétera, sé qué, ¿no? sí, Entonces, claro. pues sí, son filosofías totalmente distintas que chocan, el que apoya pues, a los poderosos supuestamente, porque no es como que los aficionados lo seamos, pero el equipo sí, el equipo sí. El equipo sí. De los sí, históricamente sí es poderoso. poderosos contra el pobrecito, ¿no? El pobrecito que juega con puros mexicanos y que además pues defiende la causa nacional y saca futbolistas de la cantera y bla, 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 ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, podríamos considerar que sí es sí lo es. el partido más importante, ¿no? Sí. Como para aficionados, sí, yo creo que sí, sin duda alguna. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa, Julio César. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Muchas gracias también a José Manuel por haber Manju, gracias. por haber prestado su locación. Una lástima que no quiso Participar, dar su opinión como a la siguiente aficionado lo de obligamos Pumas. al cabrón. A la siguiente lo obligamos. Sí, lo obligamos, güey. Pues si no es de que quiera, infeliz. Pues sí. No nada se trata de prestar la casa y el estudio. Pero su casa. No podemos ser groseros con él. Groseros con él. Es una falta de más respeto. oblígalo, güey. No creo. Es verdad. De igual forma, si quieren que hablemos de algún otro tema que les interese en particular, bueno, pues pueden dejarlo ahí en los comentarios. Les agradecemos mucho, que tengan muy buena noche. Muchas gracias.